¿Te gustaría automatizar la creación de máquinas virtuales en tu Homelab con un solo comando? Hoy te mostraré cómo hacerlo con Terraform y Proxmox. Te mostraré cómo instalar Terraform, también cómo puedes conectarlo con Proxmox mediante API Keys, y además te mostraré cómo crear tu primera máquina virtual totalmente automatizada de Ubuntu. Terraform es una herramienta de infraestructura como código creada por HashiCorp. Te permite definir tu infraestructura ya sea en la nube o en tu propio data center usando solamente archivos de texto. Todo lo que necesitas se escribe como código y Terraform se encarga de construirlo, básicamente orquestar todos los llamados hacia las APIs de los diferentes providers como AWS, Azure o en este caso Proxmox. Pero entonces veamos un poco qué son los providers. Los providers simplemente son conectores que le dicen a Terraform cómo se pueden comunicar con las diferentes plataformas. Cada provider define los recursos disponibles y cómo gestionarlos. Veamos entonces cómo instalar Terraform de manera muy sencilla. Como en esta ocasión vamos a utilizar Terraform para desplegar máquinas virtuales dentro de nuestro clúster de Proxmox, es indispensable que tengamos Proxmox ya configurado en nuestro Homelab. Si no lo has hecho, te dejo un video de una instalación de Proxmox, o también puedes buscar otros videos más actualizados aquí mismo en YouTube. Una vez ya tengas Proxmox configurado, vamos a ir entonces a instalar Terraform. Para instalar Terraform entonces vamos a la página oficial de HashiCorp. Simplemente podemos ir a Google y poner Terraform y la primera página, y vamos al primer resultado de Google y en la parte donde dice Install. Aquí en Install vamos a seleccionar cuál es nuestro sistema operativo. Si estamos usando Mac OS, recuerden tener Brew previamente instalado, y así de esta manera lo instalarían. En mi caso, como estoy usando Linux, utilizaría esto, o directamente como estoy usando Arch Linux, pues utilizo el gestor de paquetes de mi distribución. Si estamos usando Windows, pues aquí podremos descargar el binario en AMD64 normalmente, que es la versión de Windows de 64 bits. En mi caso, como estoy usando Arch Linux, entonces lo que voy a hacer es abrir una terminal y vamos a hacer un sudo pacman-s y escribimos Terraform. Ponemos nuestra contraseña. Y como bien dice aquí, ya la tengo instalada, simplemente lo va a reinstalar. Muy bien. Para comprobar que todo esté bien, vamos a hacer un terraform-help. Y si nos da una salida como esta, entonces ya tenemos Terraform instalado dentro de nuestra máquina. Entonces voy a crear en mi directorio home, vamos a decirle que una carpeta que se llama projects. Dentro de projects voy a crear una carpeta que se llama IAC, y como en esta serie de tutoriales vamos a trabajar con Terraform, entonces le voy a poner terraform-demo. Una vez creado, vamos a movernos al directorio. Entonces le damos cd projects, le damos IAC terraform-demo y abrimos nuestro editor de código favorito. En mi caso voy a hacer uso de sededitor. Muy bien, ya podemos cerrar la terminal y vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo archivo que se va a llamar providers.tf. Como ya vimos, los providers son los que nos van a permitir comunicarnos directamente con las diferentes plataformas. En este caso es lo que nos va a permitir comunicarnos con Proxmox. Entonces, para comunicarnos con Proxmox vamos a tener que utilizar un provider que nos permita hacerlo. Entonces vamos a ir a Proxmox, escribimos Proxmox Terraform Provider y vamos a usar el de Telmate. Entonces vamos aquí a al primer resultado. Este no es, vamos a buscar aquí entonces en los providers, le vamos a escribir Proxmox y vamos a usar el de Telmate. Vemos cuál es la última versión y también vamos a ir aquí donde dice Use Provider. En Use Provider podemos copiar este snippet de código y lo pegamos aquí. Básicamente esto lo que le dice a Terraform es, en el caso de que empaquetemos todos los recursos dentro de este proyecto como un módulo, entonces le va a decir al que consume el módulo que estos son los
providers que necesita. En nuestro caso todavía no vamos a ahondar mucho en el tema de módulos, eso lo veremos más adelante, así que no nos preocupemos, simplemente estamos definiendo cuáles son los providers y cuáles son las versiones que son requeridas. Muy similar a lo que sería un package JSON, por ejemplo. Y con el token provider estamos diciendo que el provider es Proxmox, que viene siendo este mismo de acá arriba. Aquí es donde configuramos la comunicación entre Terraform y Proxmox, o el provider que tengamos. Si fuera AWS sería la comunicación entre Terraform y AWS. Vamos a ver entonces qué configuraciones necesitamos. Si vamos aquí a la documentación, aquí podemos seguir una guía de cómo vamos a hacer esa comunicación, dependiendo si estamos usando Proxmox 9 o si estamos usando Proxmox en su versión 8. En mi caso vamos a hacerlo con la última versión, que es Proxmox 9. Entonces lo que primeramente necesitamos es un token, y para crear ese token entonces vamos a ir a lo que nos está diciendo la documentación, es que tenemos que crear un nuevo rol, tenemos que crear un nuevo usuario y agregarle el rol al usuario. Y aquí nos está dando unas especificaciones de los permisos que necesitamos. En este caso, en Proxmox 9 ya VM Monitor ya no existe, entonces nos está diciendo que ya no lo necesitamos. Pero en cambio en Proxmox 8, si ven aquí, tienen el VM Monitor, pero acá no está. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces vamos a ir a nuestro nodo de Proxmox previamente ya configurado, en mi caso es este PV Lab, y vamos a darle copiar. Vamos a ir a PV Lab y vamos a pegarlo. Si no saben cómo pegar dentro de la shell, recuerden, tienen que ir a Data Center, al nodo en el que van a hacer la configuración, y en la shell vamos a darle Shift y Control V y así lo pegan. Entonces vamos a cambiarle algunas cosas. Primero, el password. Tenemos que darle un password. En mi caso le voy a dar un password muy sencillo, 1 2 3 4 5. Así que vamos a darle enter. Ok, nos salió un error, así que vamos a hacerlo mejor uno por uno. Vamos a ir aquí, vamos a ir al primer comando, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo. Ok, el rol sí se había creado correctamente, entonces vamos a el segundo comando. Copiamos, vamos otra vez a PV Lab y pegamos. Recuerden cambiar el password por el password que ustedes deseen. Para este ejemplo vamos a usar 1 2 3 4 5. Ok, nos está diciendo que el password tiene que ser más largo, entonces 678. Listo, ahora vamos a el último comando, que es agregar ese usuario que acabamos de crear al rol que también acabamos de crear. Listo. Ahora, aquí nos está diciendo que la forma recomendada de configurar nuestro provider para comunicarse con Terraform es usando un API token en vez de una contraseña. Para el usuario que ya acabamos de crear, vamos a crearle un token. Entonces vamos a copiar este comando de aquí. Vamos a nuestro nodo de Proxmox y pegamos el comando. Si queremos cambiar el nombre al token, vamos a dejarlo por defecto MyToken. Damos Enter y cuidado que este valor solamente lo vamos a poder ver una vez, así que vamos a copiarlo. Para poder copiarlo en esta shell que está dentro de una interfaz web, tenemos que nos va a servir el Shift Control C, así que vamos a directamente seleccionarlo, le damos copiar y por el momento peguémoslo en este comentario. Luego vamos a ver cómo utilizarlo. Volvámonos otra vez a la documentación y aquí nos dice que para conectarlo vía un API token, entonces vamos a hacer estas dos cosas. Lo primero es, le vamos a decir cuál es la URL del servidor. Entonces para la URL del servidor vamos a darle pegar
y vamos a ver cuál es la URL de nuestro Proxmox. En mi caso sería esta. Vamos a reemplazar aquí. Vamos a reemplazar toda esta parte, dejamos todo hasta el puerto y que venga el API2/JSON y le quitamos el HTTPS que está duplicado. Listo. Con esto ya tenemos el provider apuntando al nodo al que queremos, apuntando al nodo en el cual vamos a hacer la creación de las máquinas virtuales. Listo. Ahora sigamos con la documentación. Nos dice que tenemos que tener estas dos variables de entorno. Estas dos variables nos van a dar dos cosas: el token ID y el token secret. El token ID es una combinación entre el nombre del usuario, que lo llamamos, si recuerdan, Terraform Prop @pve, muy importante este signo de exclamación cerrado, y el nombre del token, que en este caso sería myToken. Si utilizamos otro nombre para el token, pues lo reemplazaríamos aquí. Esa es una forma de hacerlo. También hay otra forma de definir estas variables de forma segura utilizando un archivo credentials. Entonces vamos a hacer un archivo que se llama credentials, importante que sea .auto.tf parse, y vamos a definir tres variables: el Proxmox API URL, el Proxmox API Token, el Proxmox API User. Vamos a reemplazarlo con los valores que teníamos anteriormente. Entonces este sería el token, y recuerden que el usuario junto con el token sería esto de aquí. Y eso, entonces tendríamos Proxmox API URL, Proxmox API Token, Proxmox API User. Todos los archivos que sean TF bars, eso nos ayuda a parametrizar. Por ejemplo, si tenemos diferentes ambientes, digamos que tenemos un clúster de Proxmox para nuestro ambiente de staging y tenemos otro para producción. Digamos que para un ambiente local puede que no sea tan necesario, pero cuando ya estemos para cuando lo estamos utilizando en ambientes profesionales, donde estamos manejando data centers o incluso configurando recursos en la nube con AWS, Azure, Google Cloud, pues nos va a interesar parametrizar los recursos, y esta es una forma de hacerlo. Luego vamos a ver otros tipos de recursos que también nos permiten crear dinamismo dentro de la creación de los recursos. Y una vez definidas esas variables, vamos a ir acá y vamos a poner lo siguiente. Entonces en el PM API URL vamos a referenciar la variable que ya definimos acá. En API Token ID es el API User, que es este de acá. Y en el Token Secret, pues el API Token. Si tenemos un certificado firmado por nosotros mismos, entonces es importante habilitar el TLS Insecure de forma tal de que no valide ese certificado, si no tendríamos problemas comunicándonos con nuestro servidor de Proxmox. Si por el contrario ya tenemos configurado Proxmox para utilizar un dominio propio de nosotros, pues entonces le quitaríamos este TLS Insecure. Como ven, esta variable de aquí, Proxmox API TLS Insecure, no la hemos definido todavía. Vamos a ver otra forma de definir variables. Esta es como para setear las variables en el momento en que empecemos a interactuar con los diferentes comandos de Terraform, pero realmente para definir las variables que podemos utilizar dentro de todos los recursos de Terraform, vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar variables.tf y vamos a crear recursos tipo variables. Entonces de esta forma definimos cuáles son recursos tipo variable dentro de Terraform. Las mismas variables que definimos acá las vamos a definir acá. Y si ven, aquí está la de Proxmox API TLS Insecure. Como no las estamos definiendo acá, eso quiere decir que va a tomar el valor por default, que en este caso estamos diciendo que por default esta variable va a ser true, lo que va a poner el TLS Insecure en true. Listo, con esto ya tenemos todo el setup inicial. Para probar que vamos bien, lo que vamos a hacer es abrir la terminal y vamos a hacer un Terraform init. Este comando lo que va a hacer es tomar esos providers que hayamos definido acá, descargarlos e inicializar el backend. El backend es básicamente
donde nosotros vamos a guardar el state de Terraform. El state de Terraform es algo bastante importante porque es lo que nos va a permitir mantener en sincronía o hacer un drift entre lo que definimos en nuestro código versus lo que realmente está desplegado. Así Terraform puede detectar drifts o diferencias y poder aplicar los cambios que correspondan. Ya vamos a ver un poco más de eso. Entonces esto nos dijo que fue successful. Entonces ya podemos ejecutar un Terraform plan. Si ejecutamos un Terraform plan, aún no hemos definido ningún recurso dentro de este provider o los providers que hayamos definido, pues no hay cambios en la infraestructura, ¿cierto? Terraform plan lo que hace es comparar lo que tenemos definido como código contra lo que está en la infraestructura para poder saber si tiene que aplicar cambios o no. Como no tenemos nada definido, entonces no detecta ningún cambio, así que vamos a crear nuestro primer recurso. Para eso vamos a hacer un main.tf, lo podríamos llamar como queramos, pero como va a ser nuestro único recurso, pues lo llamamos main.tf. Dentro de main.tf vamos a crear entonces un recurso tipo máquina virtual. ¿Cómo se hace eso? Entonces vamos a ir aquí en donde está la documentación de nuestro provider, vamos a ir a resources y aquí están los diferentes tipos de resources que podemos crear. Entre ellos podemos crear el XC containers, que son los contenedores que podemos crear en Proxmox sin usar Docker. Y también tenemos el VM QEMU, que es las máquinas virtuales que creamos nosotros dentro de Terraform. Entonces vamos a darle VM QEMU, que es lo que nosotros queremos crear. Y si ven, así es la forma en que definimos ese recurso. Este es el tipo de recurso. Entonces cuando vamos a crear un recurso decimos, utilizamos el token resource, el nombre del resource, que es el que exponga el provider, y le damos un nombre a ese recurso. Este nombre es interno para que Terraform pueda identificarlo luego, pero el nombre, por ejemplo, que va dentro de que va a tener la máquina virtual sería esta property de acá. Entonces aquí podemos ver las diferentes propiedades que componen ese recurso, y esa es la magia de que podemos definir las propiedades de los recursos a través de código, lo que hace que yo pueda coger este recurso y desplegarlo en varios nodos de Proxmox sin ningún problema. Todos van a quedar igual. Aquí en Argument Reference podemos ver todos los argumentos que podemos utilizar. Entre ellos está, por ejemplo, entonces para simplificar esto, vamos a crear una máquina virtual de Ubuntu. Para hacer eso, entonces vamos a ir primero a nuestro Proxmox y tenemos que ver qué ISOs tenemos disponibles. Aquí en local, en nuestro storage local, podemos ir a ISO images, y dentro de ISO images vamos a comprobar que tengamos alguna ISO. Si quieren seguir el tutorial con la imagen de Ubuntu, pueden descargar esta. Si no, pueden utilizar cualquiera que ustedes tengan ya disponible. Para descargar Ubuntu, pues simplemente ponemos Ubuntu en nuestro buscador favorito. Vamos a ver donde dice Ubuntu Desktop o Ubuntu Server, cualquiera. Voy a utilizar Ubuntu Desktop y le damos en Download. Si le damos en Download, voy a cancelar aquí la descarga antes de que comience. Bueno, aquí ya comenzó la descarga, la cancelamos. Y una forma más efectiva de subir las imágenes es yendo aquí el link. Si ustedes ven abajo, dice que va a descargar un archivo .iso. Le damos clic derecho, copy link. Vamos a nuestro PV Lab, le damos download from URL, pegamos la URL, le damos query URL y le daríamos download. Y eso automáticamente lo descargaría desde nuestro closet sin tener que descargarlo primero a nuestra máquina host y luego subirla al servidor. Ahora, ¿cómo definimos entonces esta máquina virtual? Vamos a utilizar este recurso. Entonces, vamos a ir uno a uno por todos estos parámetros. Esto no es nada complejo. Lo primero, como les dije, vamos a definir una máquina virtual QEMU. Le vamos a asignar el nombre del recurso Ubuntu. Recuerden que este es el nombre con el que lo vamos a poder referenciar dentro de todo Terraform, y este realmente es el nombre con el que va a quedar cuando lo creemos aquí en nuestro nodo. La property CPU es bastante descriptiva. Estamos definiendo cuántos cores vamos a utilizar y cuántos sockets en el caso de que tengamos varios sockets disponibles.
En mi caso solamente tengo uno y le voy a asignar 2 cores. Memory sería la memoria RAM que le podemos asignar a la máquina virtual. Importante, entonces en disk vamos a agregar un disco tipo IDE, y en el IDE vamos a inyectarle la imagen ISO que previamente descargamos. Por eso siempre lo referenciamos con el nombre del storage, en este caso sería local, el tipo que sería una ISO y el nombre de la ISO. Luego pues este sería solamente para montar dentro de la máquina virtual la ISO con la que vamos a instalar el sistema operativo, pero también necesitamos un disco en el que vamos a realmente instalar el sistema operativo. Para eso usamos un tipo SCSI y en el SCSI 0 vamos a crear un disco. Ese disco va a ser de 32 GB. Vamos a crearlo dentro del storage local LVM. Recuerden que los discos se crean dependiendo si es CSH o si creaste un LVM, pues en este caso sería LVM, y el formato que es el formato pues estándar de QEMU. En Network, pues, para que tenga acceso a internet, vamos a utilizar Bridge.io en el modelo, y en el bridge VMBR0, que tiene que coincidir con las network que ustedes tengan aquí. En mi caso sería VMBR0. Y por último, si queremos podernos conectar a la máquina virtual desde el shell que nos aparece aquí cuando configuramos una máquina virtual, pues vamos a configurarle un display tipo estándar, que sería el VGA normal, la salida estándar. Con todo esto ya definimos nuestra máquina virtual. Ahora vamos a ver si la podemos desplegar. Para hacerlo, entonces lo que tenemos que hacer es ahora sí, Terraform Plan. Ok, y nos dice que no pudo conectarse. Ok, aquí encontramos un problema. Dice que tenemos las credenciales válidas, pero que el usuario o que el token o el usuario que estamos utilizando no tiene permisos para el user list. Entonces vamos a ver si lo podemos solucionar. Si vamos a Data Center y vamos a usuarios, tenemos que ver que Terraform Prop esté ahí. Bien, vamos a los roles, verificamos que el rol esté aquí, y en API Tokens, ese es nuestro Terraform Prop, el que creamos, y miramos si el Privilege Separation, vamos a quitárselo, le damos OK y vamos a intentar de nuevo Terraform Plan y listo. Al parecer con esta opción de Privilege Separation pues estamos teniendo el problema de que no podíamos listar los usuarios, que es algo que necesita el provider para poder comunicarse con Proxmox. Entonces luego de hacer este Terraform Plan, aquí vamos a expandir un poco más esto. Aquí pueden ver qué es lo que va a hacer Terraform. Entonces aquí todo lo que sea más va a ser create. Van a ver el símbolo de virgulilla cuando va a actualizar, o el signo de menos cuando va a eliminar. En este caso pues no es nuestra primera ejecución, entonces lo que va a hacer es crear. Aquí vemos que va a crear una máquina virtual con todas estas propiedades. Muchas de estas no las definimos nosotros, entonces toma unas por defecto. Por ejemplo, aquí está lo del CPU, aquí está el ISO que vamos a montar, aquí está el disco que va a crear, la network y el VGA. Para aplicar este plan, entonces lo que hacemos es un Terraform Apply. Nuevamente nos muestra el plan y ya podemos decirle si aceptamos aplicar esas acciones o no. Digamos que sí. Y nos dice que no tenemos un target node especificado. Vamos a ver aquí que nos faltó. Y nos dice que no tenemos un target node. Ok, entonces fue porque nos faltó decirle directamente a qué target. Y es porque aquí podríamos tener un clúster de varios nodos de Proxmox. Entonces por eso es importante el target node. Vamos a darle de nuevo a aplicar. Damos que sí. Y nos va a crear. Ahora
Si les sale este error de que no puede crear la máquina virtual por el formato Cookout2, esto es debido a que en nuestro Proxmox estamos utilizando LVM Theme. Si vamos a Data Centers y vamos a la opción de Storage, tenemos como tipo LVM Theme y eso solamente nos permite guardar o crear esos discos en formato RAW. Vamos a decirle que nos lo cree en formato RAW y vamos a darle otra vez un Terraform Apply, damos Yes y perfecto, ahora sí se está creando. Y bien, aquí nos dice que lo creó, añadió un recurso, no modificó ninguno y no destruyó ninguno. Si vamos aquí, ya está iniciando nuestra máquina virtual, vemos que efectivamente tiene la ISO de Ubuntu y ya podríamos comenzar con la instalación. Ahora, hacer este proceso de crear la máquina virtual y luego ir y realmente instalarla puede ser algo tedioso. Entonces, en nuestro próximo video vamos a ver más comandos interesantes dentro de Terraform, pero además de eso vamos a trabajar con Cloud Init. Cloud Init lo que nos permite es automatizar todo lo que es el aprovisionamiento de máquinas virtuales y las aplicaciones, configuraciones adicionales como el usuario, el password, llaves SSH para acceder directamente a estas máquinas virtuales. Todo esto sin tener lo que hacer nosotros manualmente. O sea, si en este caso nosotros quisiéramos poder acceder a esta máquina vía SSH, tenemos que manualmente instalarla y luego activar el SSH. Mientras que con Cloud Init nos ahorraríamos todo eso y podríamos desplegar máquinas virtuales con un sistema operativo ya instalado, configurado, con las aplicaciones que necesitemos y trabajar con esas máquinas virtuales como una base. Por ejemplo, en el caso de que constantemente estemos creando máquinas virtuales e instalando Docker en él, pues podemos crear a través de Terraform y Cloud Init una máquina virtual que ya tenga Docker preconfigurado y podamos simplemente instalar las aplicaciones que queramos dentro de él. O si queremos configurar, por ejemplo, un Nginx, un Reverse Proxy, etc. Y si te interesa algún tema en particular que deseas ver de Terraform dentro de esta serie, déjamelo saber en los comentarios y estaré encantado de tomarlo en cuenta para próximos videos. Nos vemos.